Y la única respuesta que veo posible en este contexto de enorme incertidumbre es el uso de la tecnología. Los mecanismos que permiten avanzar hacia la llamada justicia digital, la justicia en línea, como le queramos llamar, que creo que tienen tres ventajas que vale la pena considerar en el contexto de la pandemia. La primera ventaja es que aminoran costos. Y si en efecto se va a sentir en todos nuestros países un enorme impacto económico a raíz de la pandemia, creo que el tema de abaratar los costos de alguna forma de disminuir el gasto público en los servicios que el Estado presta y también en los costos que los abogados y las partes tienen que asumir en el marco de un proceso judicial es algo de la mayor importancia. En segundo lugar, los tribunales en línea o la justicia digital tiene la enorme ventaja de hacer este tipo de procesos mucho más ágiles. La verdad es que en muchos de nuestros tribunales seguimos trabajando como si estuviéramos en el siglo XIX. Hay muchos mecanismos que hacen que la impartición de justicia se demore enormemente en un mundo que ya va a una gran velocidad. Es decir, el mundo avanza muchísimo, hay herramientas tecnológicas que nos permiten hacer cosas que antes eran verdaderamente impensables y sin embargo en la parte de administración de justicia tenemos juicios que siguen durando 1 año o 2 años o 3 años para agotar una primera instancia, que luego se van a instancias superiores de revisión a través de recursos de apelación, a recursos de amparo, etcétera, etcétera, y que al final la gente, y sobre todo los jóvenes, las nuevas generaciones dicen, es increíble, no puede ser que un juicio tarde tanto tiempo en ser resuelto. Así que ahí está la segunda ventaja. Y la tercera ventaja, y esto es algo que por supuesto, si hubiera preguntas y respuestas podemos discutir, la tercera ventaja es un mayor acceso. Y en esto apunto lo de que quizá esté sujeto a discusión por lo siguiente, cada vez que propugnamos o digamos defendemos la idea de que tenemos que transitar a un cambio de modelo en la impartición de justicia para generar esquemas de justicia digital, la primera objeción que se hace es que en nuestros países de América Latina, que son países donde todavía un porcentaje de las personas vive en situación de pobreza, donde tenemos acceso a tecnología muy limitado, donde quizá no tenemos la conectividad del mismo nivel que en los países de mayor desarrollo, etcétera, esto no es posible. Esa es la primera cuestión. Y al contrario, dicen, justamente la justicia digital lo que haría es generar problemas en el acceso universal a la jurisdicción del Estado. Bueno, la respuesta a esto es relativamente sencilla y la quiero compartir con ustedes esta tarde, esta noche. Y la respuesta es que hoy en día muchísimas personas utilizan ya las nuevas tecnologías. En nuestros países los índices de usuarios de Internet han crecido enormemente. El número de personas que usan un teléfono celular con conexión a Internet es abrumador y por el contrario, lo que sí hoy tenemos es un impedimento real, fáctico de acceso a la justicia física. Nuestros ciudadanos no pueden acceder a los tribunales. Claro, estoy hablando en la realidad, formalmente sí. Las constituciones, los tratados hablan del derecho a la justicia, pero la verdad es que la justicia sigue siendo un bien pues para quien los puede pagar, para quien la puede pagar, para quien tiene los recursos para aguantar un juicio largo, para quien puede, digamos, pedir la asesoría de buenos abogados, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que por el contrario, el acceso universal a la justicia se puede ir logrando, se puede ir alcanzando como meta de nuestros países a través de esta justicia digital. Ahora, aquí hay dos grandes maneras de hacerlo. La gran pregunta, bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? Hay dos grandes rutas. No necesariamente se tiene que elegir una y otra, no son excluyentes, pero lo planteo para efectos de que también lo podamos apuntar ahí en la discusión. Podemos caminar hacia una ruta que podríamos llamar de la automatización. ¿Qué quiere decir la ruta de la automatización? Yo creo que la fiscal Consuelo Porras lo resumió de manera extraordinariamente clara en el conjunto de reflexiones que nos compartía al principio. El proceso de automatización quiere decir, vamos a hacer exactamente lo mismo que ya veníamos haciendo, pero le vamos a añadir tecnología. Vamos a añadir algunos elementos de tecnología, vamos a hacer algunos expedientes digitales,
vamos a procurar el uso de herramientas tan básicas como el WhatsApp o el correo electrónico de manera institucional, de manera masiva, etcétera, etcétera. Esa es una ruta, y es una ruta que hay que explorar y que hay que desarrollar, y yo creo que la fiscal general en este recuento de labores de la Fiscalía de Guatemala nos dio un panorama extraordinario. La otra ruta es una ruta mucho más, déjenme ponerlo en estos términos, agresiva, es una ruta mucho más escarpada quizá, que es la ruta de la transformación tecnológica de la justicia. Y en esta transformación tecnológica de la justicia ya se usan más bien cuestiones en donde en alguna medida se va sustituyendo, lo digo entre comillas, o por lo menos acompañando el razonamiento judicial con herramientas de nuevas tecnologías. Estoy hablando del uso de inteligencia artificial, el uso de algoritmos, el uso de programas de software para acompañar procesos de toma de decisión y darle más calidad a los procesos de toma de decisión. Y esto, bueno, pues supone que en algunos tipos de procesos eventualmente actuarán personas de carne y hueso, y en otro tipo de procesos o en algunas etapas de determinados procesos judiciales, las personas que acudan a la administración de justicia tendrán un intercambio con máquinas, con programas de software, etcétera. Y esto se puede lograr, y de hecho no, tampoco estoy diciendo algo absolutamente novedoso. En el año 2017, por ejemplo, en esta ruta de la automatización en China, en el año 2017 en China, 20,000 salas de audiencia oral fueron equipadas con los aparatos necesarios para las videoconferencias. El desahogo de ese derecho de audiencia ya es de forma telemática en más de 20,000 tribunales en China, y ese es un ejemplo. Otro ejemplo es un caso que llegó a conocimiento de la Suprema Corte de Estados Unidos. Me gusta mucho citarlo porque nos confronta con nuestra intuición básica de cómo trabajamos los abogados. Este es el caso Loomis versus Wisconsin. En el caso Loomis, se escribe L-O-O-M-I-S. En el caso Loomis, la Suprema Corte de Estados Unidos tuvo que pronunciarse sobre el uso que hacían los jueces allá en el estado de Wisconsin de un algoritmo, de un programa de inteligencia artificial que les ayudaba en sus procesos de toma de decisiones para la imposición de medidas cautelares en el proceso penal. Entonces, una empresa diseña este algoritmo que tiene 172 variables. Las autoridades judiciales en materia penal, con el auxilio naturalmente de las fiscalías y los departamentos del sheriff, del condado, la policía, etcétera, van llenando la información de esas 172 variables que tienen que ver con la edad de la persona, la primera vez que fue detenida, si tiene estudios, qué grado de estudios tiene, en qué zona de la ciudad vive, es decir, 172 variables. Y hacen un pronóstico de riesgo para saber qué tipo de medida cautelar imponer. Esto fue impugnado por los abogados defensores de esta persona que se llama Eric Loomis, que fue detenido por estar conduciendo un vehículo que tenía un reporte de robo. Era un vehículo que había sido robado y había participado en un tiroteo. La policía identifica este vehículo, lo detiene, y quien venía al volante del vehículo era este señor Eric Loomis, que es procesado penalmente y que se le aplica una consideración de medida cautelar a partir de este algoritmo al cual me estoy refiriendo. Y el abogado de Loomis impugna el uso del algoritmo porque dice que el razonamiento, oigan esto, el razonamiento que lleva a cabo el algoritmo es indescifrable y por tanto no puede ser materia de principio de contradicción por parte de los abogados. Es decir, el abogado dice, yo no sé cómo llegó a esta conclusión para poner tal medida cautelar a mi cliente. Entonces, esto lo priva del debido proceso legal. El caso fue escalando a través de diversas instancias en el sistema jurídico norteamericano hasta que llegó a la más alta, a la Suprema Corte de Estados Unidos allá en Washington. Y la Suprema Corte de Estados Unidos, en la sentencia del caso Loomis versus Wisconsin, la pueden buscar en internet, es perfectamente accesible, dijo que no viola el debido proceso. Al contrario, que el uso de estas tecnologías es algo que va en pro de la impartición de justicia, que es algo que se puede utilizar perfectamente, que no hay ningún choque entre estas herramientas tecnológicas y el respeto
a los derechos humanos y particularmente al debido proceso. Entonces, creo que hay una serie de mecanismos que están, repito, perfectamente explorados en algunas experiencias, respecto a los cuales además podemos sacar un catálogo de buenas prácticas para identificar qué ha funcionado y qué no ha funcionado en otros países y poder avanzar. Y a esto se pueden sumar muchas reflexiones. Valdría la pena un día con mucho más tiempo detallarlas, pero por ejemplo, las notificaciones y los emplazamientos a través de medios digitales, el uso de firma digital o de sello digital, la creación de cédulas de identidad digital para acceder a todo tipo de trámites con seguridad jurídica, porque evidentemente, por ejemplo, para el uso de desahogo de prueba testimonial a través de videoconferencia, pues la primera pregunta que los dos nos hacemos es ¿cómo sé que la persona a la que estoy viendo en el otro lado de la pantalla es quien dice ser? ¿Cómo poder tener esa certeza, esa seguridad jurídica? ¿O cómo poder hacer una notificación a través de WhatsApp y saber que el número al que estoy enviando la cédula de notificación con los documentos anexos efectivamente corresponden a tal persona? Entonces, hay un tema de seguridad jurídica, pero no es un tema insuperable. Y no es un tema insuperable porque si se fijan, las nuevas tecnologías ya las estamos utilizando para cuestiones extraordinariamente importantes. Si ustedes usan, por ejemplo, banca digital, o usan servicios de streaming, como seguramente porque están conectados a esta conversación, saben que se puede perfectamente utilizar estas herramientas. ¿Que tienen algunos riesgos? Claro, como tienen algunos riesgos la justicia física, la justicia en los tribunales normales, también supone riesgos. Todos nosotros podemos contar centenares de anécdotas de cosas que les han pasado a los abogados en el transcurso, en el trayecto hacia el tribunal o adentro del tribunal, o cuestiones que les han, o problemas que han tenido los testigos para acudir a una audiencia. O sea, hay miles de anécdotas sobre eso y nadie está a favor de que cierren los tribunales físicos, ¿verdad? Entonces, en materia de justicia digital habrá algunos problemas, pero eso no quiere decir que no se puedan superar. Aquí la pregunta importante es una que hace el profesor Richard Susskind, un muy distinguido jurista inglés, que acaba de publicar ahora en el mes de diciembre del 2019 un libro publicado por Oxford University Press que se llama Courts Online and the Future of Justice, los tribunales en línea y el futuro de la justicia, y en donde Susskind se hace esta pregunta. ¿La justicia, la administración de justicia, pues los tribunales, son un servicio o son un lugar físico, una arquitectura, una sede arquitectónica? Yo creo que la respuesta es obvia. Esta es una pregunta muy importante que nos puede allanar el camino para muchas discusiones, pero la respuesta es obvia. La justicia es un servicio. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es cómo prestar en mejores condiciones este servicio. Les hacía yo el comentario anecdótico, pero que seguramente ustedes lo habrán tenido también en su propia experiencia, de jueces que tienen miedo de regresar a los tribunales, de jueces que están comprometidos con su tarea, pero no quieren poner en riesgo a su familia, no quieren regresar a sus hogares después de estar todo el día en la oficina, una oficina abarrotada de gente, con audiencias en donde no hay ningún tipo de separación entre las personas que acuden, y regresar con sus hijos, regresar con su familia y poner en riesgo dentro de su propio hogar este contagio de coronavirus. Entonces, yo creo que tenemos que, en la lógica de prestar un buen servicio, ir hacia la justicia digital.